Enseñanza de Gálatas. Ya hemos terminado capítulo 1, 2, 3 y ahora empezamos con el capítulo 4 hoy. Así que yo quiero animarles, hermanos, si de verdad tenéis el tiempo para reescuchar algunas de las enseñanzas anteriores, por favor, hazlo. Será de gran bendición, porque toda la enseñanza de Gálatas es una lucha contra un falso evangelio que se predica en las iglesias, que hoy en día mismo vemos que en muchas iglesias se sigue predicando, algunas iglesias se sigue predicando los falsos evangelios. Aparte de que no se predican falsos evangelios en otras congregaciones o en otras iglesias, se practica la ley. La gente son muy legalistas, intentan de guardar la ley, los 10 mandamientos, la ley, y olvidan que nosotros como cristianos somos justificados, no por guardar la ley, pero somos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. Que como cristianos automáticamente guardamos la ley por el Espíritu Santo mismo que nos guía. Es que la ley sigue en vigor, no ha sido eliminado, pero la guardamos de una manera totalmente diferente. No con nuestros propios esfuerzos, pero con la guía del Espíritu Santo, en un proceso llamado santificación. Cuando Él nos va santificando cada día, Él nos va guiando para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Así que nadie puede intentar o nadie puede ganarse favor de Dios intentando guardando los 10 mandamientos. No solamente los 10 mandamientos. Hay 613. Hay otro mandamiento que dice que la gente no debería llevar ropa con diferente textura, ¿sabes? Si es algodón, tiene que ser algodón puro, no tiene que ser algodón mezclado con otra cosa. Y casi todos nosotros llevamos ropa con tela diferentes, ¿sabes? Así que eso será un pecado si tenemos que guardar la ley. Así que todos aquí estamos condenados para el infierno. Así que si no entendemos eso, si no entendemos, si viene un séptimo día adventista y nos dice que no, hay que guardar el sábado, pero si uno lea los evangelios, si leas mismo el Éxodo, el día de descanso que Dios creó es para nosotros, es para que nosotros podemos descansar. No es como una carga sobre el hombro. El día fue creado para el hombre, no el hombre fue creado para ese día. No, Dios creó el día para nuestro disfrute, no para que el día nos esclavice, como hoy en día se predica mucho en los ámbitos de los séptimos días adventistas. Y Jesús mismo lo dijo, Él es Señor del día de reposo, Él es Señor de esos días. Así que el día de reposo, mucha gente dice que lo han cambiado en domingo y no debería ser sábado. Todas esas cosas uno tiene que evitar entrar en discusiones con personas que creen así y solamente orar por ellos, que Dios le haga entender que ese día era, como Dios le llama, el día para el Señor, para descansar, no para hacer ningún trabajo. Pero cocinamos en casa, sí. Todo el mundo cocina el sábado. La gente pone la lavadora el sábado. La gente limpia. Así que todos esos son pecadores entonces. Así que es... Bueno, vamos a seguir con Gálatas capítulo 4. Y estaremos viendo el versículo 1 hasta el versículo 7, como lo podéis ver en la pantalla. Así que... Pero antes de empezar ese capítulo puede ser dividido en 3 partes, ¿vale? Gálatas capítulo 4 se puede dividir en 3 partes. La primera parte, que es del versículo 1 hasta el versículo 7, que es lo que vamos a ver hoy, del versículo 1 al versículo 7, es una continuación del capítulo 3. ¿Sabes? Tristemente la palabra de Dios ha sido repartida de una manera que no debería ser repartida, ¿sabe? Pero el capítulo 4, de 1 a 7, es la misma cosa que Pablo estaba hablando en el capítulo 3, que continúa y termina en el versículo 7 del capítulo 1. Así que veremos cómo Pablo sigue en este capítulo 4, de 1 a 7, haciendo entender que una persona es justificada y se convierte en hijo de Dios, no por guardar la ley, pero simplemente por tener la fe en Jesús, tal como Abraham también tuvo fe en Dios, y Dios le consideró un hombre justo. Es lo que explica el versículo 1 al versículo 7. Y también el versículo 12 hasta el versículo 20, el apóstol Pablo habla de su propia experiencia con los Gálatas. Él habla de un acontecimiento, algo que ocurrió, su propia experiencia con la iglesia de Gálatas. Y también termina el capítulo 4, del versículo 21 hasta el versículo 31. Pablo usa una historia bíblica, ¿sabes?, sobre la vida de Abraham para enfatizar
sobre la función de la ley, ¿sabe? Él hace como una referencia de cómo Abraham y la vida que vivió con Sarai y Agar y todo eso. Él intenta de usar esta historia de Abraham para enfatizar de por qué Dios nos dio la ley. Así que él vuelve una y otra vez. En capítulo 1 habla de la ley, capítulo 2 habla de la ley, capítulo 3 habla de la ley, capítulo 4. ¿Por qué? Porque es fundamental que el cristiano entienda que no podemos ser justificados por intentar de guardar la ley. Nuestra fe tiene que estar en Jesús, pero tenemos que tenerlo bien claro, porque mucha gente dice que tiene fe en Jesús, que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesús dice que por sus frutos le conoceréis. Así que si yo digo que yo creo en Jesús, es imposible que mi vida no sea como la vida de Jesús. Lo que es que tengo que andar como Él anduvo, aunque no sea en la misma perfección, pero tengo que estar caminando como Él caminó. Tengo que aborrecer el pecado, tengo que desear el bien a los que me desean el mal, tengo que orar por mis enemigos, tengo que ser amigos de pecadores, pero no partícipe de pecado. Tengo que estar orando por las personas que están a mi alrededor. Tengo que tener pasión y deseo y dependencia en Dios como el Señor Jesús también tuvo. Así que normalmente la palabra de Dios, si tenemos que mirar los antiguos escritos, nunca fue separada por versículos o por capítulos y todo eso. Porque según la historia de la iglesia, según la historia de la iglesia, se cree que fue un obispo católico, tristemente tenía que ser un obispo católico llamado Stephen Locton. Es él quien repartió la Biblia en versículos, en capítulos. Para él era una manera seguramente que fácil para que la gente comprenda la palabra de Dios. Pero eso ha causado el brote de muchas doctrinas falsas, muchas herejías. ¿Por qué? Porque ha habido gente que han escogido, han sacado versículos fuera de su contexto sin intentar de entender el contexto mismo del pasaje entero. Es como la carta de Gálatas. La carta de Gálatas, para comprender lo que Pablo está diciendo en el capítulo 6, cuando dice en el capítulo 6:1 que, hermanos, si alguno cae en pecado, que está dominado por algún pecado, que los que están en la iglesia, con un espíritu de mansedumbre, con ternura, tienen que guiarle hacia el arrepentimiento. Pero ¿por qué él está diciendo eso? La razón está desde el primer versículo del capítulo 1. Así que si no entendemos el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 y nos caemos en el capítulo 6, diremos, ¡buah! ¿Es esto? No. Es como yo pongo una carta mía de una página y aquí pongo, vale, está debajo del cajón. Pero para entender lo que está debajo del cajón hay que leer de qué hablaba antes para comprender lo que está debajo del cajón. Pero mucha gente sacan, está debajo del cajón y pueden decir que, bueno, el zapato está debajo de cajón o el dinero se cayó debajo de cajón. Pero para comprender lo que el autor está transmitiendo, siempre es bueno coger un libro de principio y leerlo hasta el final para comprenderlo. Así que el domingo pasado vimos en el capítulo 13, en el capítulo 3 de Gálatas, la razón por la cual Dios dio la ley, ¿vale? Que era para mantener la humanidad en orden y hacernos identificar. Podemos saber que, vale, lo que estoy haciendo, eso sí que es pecado. Vaya, no mentirás, no codiciarás, no fornicarás, no adulterarás, no matarás. Todo eso es pecado, porque si no hay ley, no hay conocimiento de pecado. La ley es lo que trae el conocimiento de pecado. Es lo que nos hace comprender que de verdad somos pecadores. Y si no hay ley, ¿sobre qué vamos a condenar a la gente o juzgar a la gente? Sin ley no hay condenación. Así que Dios tuvo que traer la ley para que el ser humano tuvo que ver su estándar de moralidad, lo depravado que estaba, perdido como estaba, y saber que eso está mal según Dios. Como todos los manuales, un portátil como esto viene con su manual. Hay que saber lo que hay que hacer y lo que no tiene que hacer. De la misma manera, Dios nos dio la ley para su mundo, para guiar el mundo, para que nosotros podamos saber lo que está mal y lo que está bien. Pero era imposible que el hombre pudiera guardarlo. También vimos que todos los que se llaman hijos de Dios no son verdaderamente hijos de Dios. Así que no porque yo me llamo cristiano o que voy a la iglesia, soy hijo de Dios, de ninguna manera. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios aman a Dios y aman a los demás hijos de Dios.
Porque yo no puedo considerarme cristiano si no hay nada de Dios que se identifique conmigo. Por eso que la palabra dice que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero no todos los israelitas son hijos de Dios. Y Jesús mismo lo puso, que no todos que me llaman Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Él lo puso bien claro. ¿Quiénes entrarán? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que yo puedo considerarme hijo de Dios, porque a mí me da la gana considerarme así, porque crecí en una casa cristiana, porque predico la palabra o porque conozco unos versículos sueltos, puedo considerarme. Pero ¿acaso de verdad eso me hace hijo de Dios? La palabra dice no. Tengo que estar haciendo la voluntad del Padre para ser considerado hijo de Dios. Así que vimos que el hijo de Dios, un hijo de Dios o una hija de Dios no puede identificarse con el pecado, sino se caracterizan por la fe en Cristo Jesús en una vida santa. Y que todos son unidos, todos nosotros, todo creyente, todo hijo de Dios es unido a Cristo en el bautismo, que es como si hubieran puesto a Cristo como alguien que pone una ropa nueva. ¿Qué quiere decir por eso? Que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, es como tomamos la decisión de ponernos una chaqueta de invierno que nos abrigue. Esta chaqueta nos protege del frío. Cuando una persona cristiana toma la decisión de seguir a Cristo, es como si estuviera poniéndose a Cristo como se pone una ropa. Y Cristo se convierte en su protector, en su salvador, en su todo. Sin Cristo está totalmente desnudo a las acechanzas del enemigo. Así que solo los que permanecen en Cristo hasta el fin, tal como dice el Señor Jesús, los que permanecen hasta el final, esos sí que serán salvos. Así que solo los que permanecen firmes en Cristo son verdaderos hijos de Dios. Y no son los que piensan que son hijos de Dios, que son hijos de Dios. Con eso aclarado, hermanos, vamos a intentar entrar, si me puede acompañar, Gálatas capítulo 4. Que Pablo intenta explicar una cosa ahora y tiene que ver más o menos, mucho tiene que ver con lo que él ya explicó en el capítulo 3. Y el título de la enseñanza de hoy que he tomado es La herencia de los hijos de Dios. La herencia de los hijos de Dios. Así que no podemos ser hijos de Dios sin tener ninguna herencia. Es como un padre, una madre o cualquier persona que tiene algo. Todos nosotros que somos padres, al menos tenemos un bolígrafo o tenemos algún libro, alguna ropa, algún zapato, algo que nuestra hija haga un collar o pendiente, que el hijo o la niña estará mirando y diciendo, mami, ¿cuándo me vas a regalar eso? Mami, ¿cuándo? Bueno, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Porque tengo a mi hijo muchas veces que me pide mis Biblias, que papi, quiero esta Biblia, quiero que me regale esta Biblia. Y que bueno, tú lo vas a tener, pero no ahora. Es como, el día que no estoy, esta es tuya. Así que todo padre verdadero siempre tiene algo guardado para su hijo. Algunos puede ser dinero. Otros puede ser un manual de la vida, cómo ganarse el dinero, no para recibir, o sea, es cómo ganarte el dinero. Y otros pueden regalarse cualquier otra cosa que ellos ven necesario, que piensan que puede ayudar al niño para que el niño crezca. Pero para mí, como padre, no hay mejor herencia que un padre puede dejar a su hijo, que es en el camino del Señor. No hay mejor herencia que eso. Instruir al niño en el camino del Señor para que cuando crezca no se aparte. Eso es la herencia más grande que un padre puede dejar. Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 7. Dice, capítulo 4, versículo 1 a 2, aquí dice, piénsalo de la siguiente manera. Es Pablo siguiendo lo que habló en el capítulo 3. Piénsalo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Y el versículo 3 a 4 dice, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como hijos, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Versículo 4 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, mira, eso es precioso.
Así que Cristo no vino por casualidad, Él no vino precipitado, Él no vino, no. Cuando se cumplió, dice la palabra, que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. El versículo 5 a 6. Dios le envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Qué precioso. Nos compra no solamente para soltarnos, para ir por ahí, pero nos solta para infiltrarnos en su familia como hijos suyos. El 6 dice, y debido a que somos hijos, somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. El versículo 7 termina diciendo, y ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. ¿Y cómo eres hijo? ¿Cómo eres su hijo? Dios te ha hecho su heredero. Qué precioso. Bueno, como siempre, vamos a ir rompiendo versículo por versículo. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 3. Como os dije antes, el 4, de 1 a 7, es la continuación del capítulo, cómo termina el capítulo 3. Así que para tener una mejor comprensión del versículo 1 a 7 de Gálatas 4, hay que escuchar la última enseñanza de la semana pasada para comprenderlo mejor. Vale, Pablo dice aquí, en el versículo 1, piensa de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumpla la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Aquí el apóstol Pablo está usando una ilustración relacionada con la vida familiar para explicar la misma función de la ley, la función que la ley tenía y sigue teniendo, porque esta función sigue vigente. Antes de que viniera Cristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Antes de que viniera Cristo, Dios puso la ley. La ley tenía una función. Él los dio los 10 mandamientos a Moisés con un propósito específico. Dios tenía un plan mucho más grande en el futuro que aún nadie podía comprenderlo. Así que cuando Pablo usa aquí, en el versículo 1, usa la palabra, piénsalo de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir esto? Está haciendo referente a algo que él había dicho antes y ahora está a punto de elaborar lo que él había dicho antes. ¿Y qué es lo que él había dicho? Que la función de la ley antes de la muerte de Cristo en la cruz era para ayudarnos a conocer nuestra posición pecaminosa, a saber que eso está mal, eso está mal, eso está mal. Porque sin eso, el mundo estará completamente loco. Completamente. La gente dice que la palabra de Dios no es verdad, es mentira y todo eso. Y yo me pregunto, las leyes judiciales hoy en día, ¿dónde las sacaron? Todas las leyes del mundo hoy en día salen de la Biblia. ¿Cómo sabemos que mentir está mal? ¿Cómo sabemos que la conciencia? ¿Dónde sale la conciencia entonces? ¿Qué dicta tu conciencia que mentir está mal, que robar está mal? Todas esas leyes provienen de la misma palabra de Dios. Así que antes de la muerte del Señor Jesús, la ley fue nuestro maestro. Nos enseñaba lo que estaba mal para que podamos hacer lo correcto. La ley era como un profesor para nosotros. Nos enseñaba y sigue enseñándonos lo que está mal para que nosotros podamos buscar ayuda. Si no puedes guardar la ley, si no puedes mantenerte firme en la ley para ser justificado delante de Dios, debes como persona buscar una manera de ser justificada delante de Dios. Y la única manera es buscar ayuda a alguien que tiene la solución. Así que la ley nos empuja, nos obliga a buscar dónde puede encontrar la salvación. Y nos damos cuenta que podemos encontrar la salvación solamente en Jesús. Solo en Él.
Así que eso es la función principal de la ley. Nos guiaba a vivir de la manera que a Dios le agrada, pero como nadie pudo guardar la ley, en el tiempo de los israelitas mismos, nadie pudo guardar la ley. Por eso que ellos tenían que ofrecer sacrificios sobre sacrificios. Para el perdón de sus pecados, tenían que ofrecer sacrificios sobre sacrificios. Pero esos animales que ellos mataban no hacían que sus pecados sean perdonados. La sangre solamente cubría los pecados. Pues que cada vez tenía que hacer otros sacrificios. Pero cuando Cristo murió, Él hizo un sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de que Él vuelva a morir en la cruz. Él se fue, hizo el trabajo de redimirnos de la esclavitud de pecado. Y cuando Él vuelva, no es para morir en la cruz. Me encanta un versículo en Apocalipsis que dice que cuando Él viene, está sobre su caballo, dice que en su muslo está escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sabes? Es como una película que está a punto de llegar a su fin y todo el mundo está muerto y el único superviviente es el actor. Y ya va con su caballo y ve como sangre chorreando todo su cuerpo, bien herido, con un machete en la mano y todo el mundo destruido. En su muslo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es el Jesús que volverá. No es el Jesús que vino como un siervo manso, humilde, se dejó llevar en la cruz y murió. La gente dice, si fuera Dios, ¿por qué le mataron? Era hombre 100%. No es que lo obligaron a morir, Él entregó su vida. Y en esta cruz, Él pudo haber llamado a millares y millares de ángeles para que le bajaran de ahí. Él tenía la autoridad de hacerlo, pero te tenía a ti en su mente, me tenía a mí en su mente. Y sabía que si Él baja de esa cruz, tú y yo, ustedes y yo estamos perdidos para siempre. Así que por amor que Él sentía por nosotros, Él tomó la decisión de entregar su vida ahí en la cruz. Tomó la decisión de permanecer ahí en la cruz. Así que según algunos de los historiadores cristianos, en la época que se escribió esta carta, el mundo estaba totalmente dominado por el Imperio Romano y las tradiciones romanas eran lo más dominantes, ¿sabes? Roma controlaba casi la mitad del mundo entero y las tradiciones romanas eran lo que proliferaba en todas partes. Así que un niño o una niña romana se convertía en adulto en un festival. Tenía un festival que se llamaba Festival de la Familia Sagrada. ¿Ves? Porque aquí en el versículo 1 dice que cuando el padre muere, deja una herencia a los niños. Pero el niño no puede recibir esta herencia hasta que se hace adulto. ¿Por qué? Porque no puede controlar la herencia. Imagínate, le dejas 1.000.000 de euros, no vamos tan lejos, 1.000 euros a Mark. Se volverá loco el pobre. Entrará en todas las tiendas, comprará cualquier cosa, se volverá loco porque no sabe cómo controlarlo. Tiene algo valioso en la mano y alguien puede engañarle y puede perderlo, como el hijo pródigo que pidió su herencia de su padre y se fue, lo malgastó y después se dio cuenta que no había ni comida para él de comer, comía comida de los animales, de los cerdos. Es lo que pasaba. Así que en la época que se escribió esto, la época romana, el 18 de marzo de cada año, el padre miraba la actitud de su hijo o de su hija y determinaba si habían madurado lo suficientemente para que cambie de escala, sale de ser niño a hombre o niña a mujer. Y la manera tradicional de hacerlo es que los niños jugaban con unas bolas, jugaban con sus bolas y las niñas tenían sus muñecas. Así, para que la niña deja de ser niña para ser mujer ahora y el niño deja de ser niño, bebé, para ser hombre, la niña debería entregar su muñeca a su dios Apolo. Y el niño tenía que entregar sus bolitas para decir que ya me jubilé de eso, ya no soy niño, ya no soy niña. Así que, Apolo, te dejo como mi muñeca. Así que eso es el sentido que Pablo está usando aquí para que los hermanos de Gálatas, nosotros hoy en día, quizás esto no puede encajar en nuestra cultura, porque no es así. O de alguna manera, en algunas partes, porque no todos tenemos los medios de tener herencia y dejar a nuestros hijos mucho dinero. A veces muere un padre o muere una madre, los niños siguen con la casa de la tía o con el tío y siguen en el mismo estado en el cual estaban. Algunos tienen el privilegio de que sus padres también les dejan algo, pero depende con quién te metes a vivir, si vas a ver esa herencia cuando tú crezcas o no la vas a ver cuando tú crezcas. Y el problema de las herencias ha causado muchas divisiones en muchas familias, que es bastante triste.
Así que esta ilustración que Pablo está usando nos ayuda a entender que aun cuando un niño es heredero de los bienes de su difunto padre, aunque el niño es heredero de estos bienes, el niño no puede gozar de esos bienes, no puede gozar de esos privilegios que su padre difunto o su madre difunta lo ha dejado. Hasta que ese niño no llega a una edad que el padre estipuló quizás en su testamento, que hasta que mi hijo no cumpla los 18 años, no le des los 1,000 euros. Así que el niño tenía que ser frenado, guardado, preservado por alguien que tenía que cuidar a este niño hasta que el niño llega a una mayor de edad para que pueda recibir esa herencia. Mientras que el niño, aún siendo heredero, tiene las mismas condiciones porque él es niño y él no puede disfrutar de las herencias de su padre. Así que el niño rico se permanece bajo la tutela de alguien. Es igual, de la misma condición que un esclavo de la casa que no tiene nada, porque no tiene ninguna herencia, pero está en el mismo nivel que el niño que tiene todo, pero no puede disfrutarlo. No sé si me entendéis. Así que la situación es así. Un niño heredero, porque no es mayor de edad, no puede disfrutar de una herencia que su padre lo deja hasta que cumple la mayoría de edad. Este niño en una casa es igual que un esclavo, porque ambos tienen el mismo derecho. El niño puede tener mucho dinero, pero no puede hablar mucho. ¿Por qué? Porque aún el dinero no está en su bolsillo. Así que es lo que Pablo está diciendo aquí. Que en el versículo 3, Pablo dice que eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Antes que vino Cristo, Dios nos dio la ley que nos frenaba, nos mantenía ahí guardado, preservado, para que sepamos lo que está bien, para que nos instruye. No matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás. ¿Por qué? Para que cuando tú crezcas, puedes entonces practicar esas cosas, pero guiadas o guiado por el Espíritu Santo. Así que antes de la primera venida de Cristo, éramos como niños, con una gran herencia, pero sin la autoridad sobre ella, por nuestra inmadurez espiritual y el poder de pecado que actuaba en nosotros. Así que podemos ver que aunque Abraham confiaba en Dios, hubo momentos en la misma vida de Abraham que él pecó. Inmadurez espiritual o inmadurez de alguna manera. El dominio, no inmadurez espiritual, el dominio carnal que le controlaba. Porque era hombre a 100%. Aunque confiaba en Dios, tenía algunos puntos débiles en su propia vida, como intentando ayudar a Dios para cumplir la promesa de Dios, aceptando el consejo equivocado de su mujer de tener hijos con Agar, su esclava. Isaac también tenía un problema de favoritismo, favorecía más a Esaú que a Jacob. Jacob también tenía un problema de engaño, era un mentiroso. Aunque todos confiaban en Dios, pero eran dominados por alguna cosa en sus vidas. Dominados por alguna cosa en sus vidas. Aún sus ojos no vieron las mismas promesas que Dios le había prometido. Dios les prometió cosas, pero ellos no vivieron a ver esas promesas. Quiero que sigamos con el versículo 4 a 7. Es aquí Pablo dice, escucha bien. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Dios le envió para que comprara, téngalo bien claro aquí, para que comprara de los que éramos esclavos de la ley, para que comprara la libertad, de los que éramos esclavos de la ley. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Y el versículo 7 termina diciendo, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. Así que primero es imposible llamar a Dios Padre, Padre genuino o Abba, Padre, genuinamente, si uno no tiene al Espíritu de Dios. Es totalmente imposible. Así que es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que Dios nos ha dado. Es este Espíritu que hace que nosotros podemos llamar a Dios Padre. Empezamos con el versículo 4. El versículo 4 nos hace entender que Dios nunca llega tarde.
¿Cuántas personas han estado orando por algo y no viene, no viene, no viene y ya está a punto de tirar la toalla? La palabra de Dios es que cuando era el tiempo de Dios. Así que Dios tiene su tiempo, que muchas de las veces no es la misma hora que la nuestra. Por eso que si miramos nuestro el reloj de la vida, no es el mismo reloj que Dios tiene de la vida. Dios tiene su tiempo, Él actúa en su tiempo. Por eso que dice que cuando llegó el momento establecido, cuando era el tiempo de Dios. Así que si estás clamando a Dios por algo, si estás orando para que Dios haga un milagro sobrenatural sobre la vida de alguien en tu vida y no está ocurriendo, recuerda una cosa, tú y Dios no tenés el mismo reloj o en las mismas fechas en el calendario. Sus días son diferentes que los tuyos. Así que llegará en el tiempo de Dios que Él cumplirá su promesa en la vida de cada uno de nosotros. Así que cuando era el tiempo adecuado, en el momento preciso, Dios envió su Hijo al mundo. Su Hijo nació de una jovencita israelita llamada María, que estaba comprometida a un hombre israelí llamado José, y todo ocurrió cuando era el tiempo de Dios. Nada ocurrió fuera de tiempo de Dios. Nada en esta vida ocurre si no es la voluntad de Dios. Se cae una hoja de un árbol porque Dios lo quiso. Se muere alguien porque Dios le había establecido así. Se nace un niño porque Dios había dicho así. Pasa eso, pero eso no nos quita la responsabilidad de orar sin cesar. Eso no nos quita la responsabilidad de seguir orando, clamándolo y confiando, porque Dios está en control de todas las circunstancias. Él puede extender la vida de alguien que está a punto de morir. Él tuvo misericordia de Pablo, que Pablo estaba enfermo. También Dios no le sanó, pero no le quitó la vida. Otra persona, amigos de Pablo que estaban enfermos, Dios tuvo misericordia de la pena que sentirá Pablo, sanó al hombre. Dios tuvo misericordia de un rey también que suplicó, el rey Ezequías suplicó, y Dios le agregó 15 años más en su vida. Dios puede extender la vida, Él puede hacer muchas cosas. Tal como dice Santiago, no tenemos por qué no pedimos. Y quizás pedimos, pero pedimos mal. Mal porque le queremos usar para nuestros propios provechos. Pero si pedimos las cosas a Dios conforme a su voluntad y sabemos que lo que estamos pidiendo traerá gloria a Dios, dame una razón por la cual Dios no va a contestar en su tiempo. Dios quiere que todos se salven. Si estamos clamando por un vecino para que se salve, si estamos clamando por un familiar que se salve, si estamos clamando por nuestros hijos, si estamos clamando por la salvación de alguien, ¿por qué Dios no va a contestar? Así que Jesús estaba sujeto a la ley cuando Él nació, porque era lo que había cuando Él nació. Y durante su vida terrenal, la ley aún seguía en vigor. Dios envió a su Hijo para que comprara nuestra libertad de la esclavitud. Quiero que comprendamos esto. Eso es muy precioso, hermanos. Mira, la palabra, cuando usa la palabra aquí de comprar, ¿vale? Dice que Jesús compró nuestra libertad. Es un sinónimo de la palabra redimir. Comprar. Por eso en algunos versículos de la Biblia, en algunas traducciones, se usa la palabra redimir, que Él nos redimió, Él nos compró, Él entregó su vida. Pero la palabra redimir en sí es una palabra que se usaba, según los historiadores, algunos historiadores cristianos, que se usaba en el tiempo de la antigua Roma también, en el mercado de esclavos. Porque casi 1 por 4 personas era un esclavo. La esclavitud era algo muy normal en aquella época. Si una persona tenía una deuda, y la persona no podía pagar la deuda, ¿qué pasaba? Le podían vender como esclavo. Si quiero coger un préstamo y no tengo dinero para pagar, o digamos, me pide una garantía, el prestamista me pide una garantía, puedo entregar a mi hijo o mi hija como garantía de eso, mientras mi hijo y mi hija son como esclavos hasta que yo pago. Habían personas prisioneros de guerra, que cuando iban de guerra y capturaban a personas de los enemigos, le llevaban y los vendían como esclavos. Así que la esclavitud era algo muy normal. Para que una persona conseguía su libertad, para que un esclavo que lleva años en la esclavitud, para que pudiera conseguir su libertad, alguien debería pagar el precio a su dueño para que su dueño pueda liberarle de la esclavitud.
O si yo quiero un esclavo que tiene mi amigo, puedo pagar el precio que me dice mi amigo y me tomo el esclavo como mi esclavo. Y mi esclavo ya será mi esclavo. Me dan un certificado para demostrar que es mi propiedad. Pero si yo, después de comprar ese esclavo, no quiero que esa persona sea una esclava, puedo liberarle. Pero le doy un certificado que está libre, que ya no es un esclavo. Y la persona automáticamente se queda libre, totalmente libre. Así quiere decir que cuando alguien debería comprar o pagar por su libertad, la persona tenía que pagar una cantidad de dinero. Y esa persona tenía un certificado que demostraba que ya no era esclavo. Eso es lo mismo que Pablo nos está haciendo entender aquí en el versículo 4, que Jesús pagó el precio por nuestra libertad. Jesús vino, éramos esclavos de todos los rendimientos, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la ley, porque nadie podía guardarlo. Así que alguien tenía que pagar por los pecados que nosotros hemos pecado, porque somos esclavos, no podemos liberarnos nosotros mismos. Para ser libres, tenemos que pagar lo que cuesta nuestra libertad. Así que Jesús vino en el tiempo adecuado, en el tiempo prometido por Dios. Él llegó en el momento preciso. Y no entregó dinero, no entregó riqueza, entregó su propia vida para que nosotros podamos salir en libertad. Se hizo pecador en nuestro lugar, entregó su vida, su sangre, Él murió por nosotros, para que ustedes y yo seamos libres. ¿Y sabes el certificado que Dios nos ha dado a nosotros para demostrar que somos libres? Es lo que dice. Dios envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos. Segundo, eso es el versículo 5. Y debido a que somos sus hijos, mira, Él nos libera. No nos suelta en el mundo para que nosotros vamos como locos. Te da el certificado de libertad. Eres libre, pero te puedo adoptar en mi casa. No hace falta que vas a buscar otra familia. Ven y vive en mi casa. Nos adopta. Dios nos adopta en su familia. Y nos da una herencia. De esclavo a heredero. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Éramos esclavos. Esclavos totalmente perdidos. Sin ninguna herencia. Sin ninguna esperanza de nada. Pero Dios en su inmenso amor nos rescató de la esclavitud. Nos dio la libertad de salir, nos dio la oportunidad de salir en libertad e irnos, pero nos adoptó. Y no es una obligación. Cualquier persona puede decir que no quiero ser adoptado. Me conformo con la libertad temporal que tú me has dado. Y se vuelve al mundo otra vez y será atado otra vez en una guerra y será llevado otra vez como esclavo y vendido en el mercado de esclavitud del pecado. Y permanecerá esclavo de pecado toda su vida. Pero tenemos el privilegio de ser no solamente liberado de la esclavitud de pecado, pero ser adoptado en la familia de Dios. No solamente ser adoptado, pero Él nos hace herederos. Así que salimos de la esclavitud, entramos en la casa de Dios, Él nos adopta y ya está su Hijo. Nos hace igual de herederos, nos convertimos coherederos con Cristo Jesús de la gloria de Dios. ¿Eso no es maravilloso? Amén. Eso no vale la pena entregarse por Dios. No vale la pena renunciar a cualquier otra cosa temporal que este mundo pueda ofrecer. Que Él te libera, te hace su hijo y aparte de eso te hace un coheredero con su hijo. No porque tú vales, no vales para nada, pero Él lo decide así. Bendito sea Dios por su gran misericordia. Es lo mismo que Pablo intenta hacernos entender aquí en el versículo 4. Jesús pagó el precio por nuestra libertad con su propia vida. Llevó sobre sí el castigo de nuestros pecados. Nuestra salvación es gratuita, hermanos. Escúchalo bien. Nadie puede pagar por su salvación. La salvación es gratuita, pero no fue gratis para Dios. Le costó la vida de su hijo. Dios entregó a su propio hijo a la muerte para que nosotros podamos adquirir esa salvación. Vamos por el mundo, la gracia, ¿cómo se llama? Los calvinistas le llaman la hipergracia. La hipergracia. Pensamos que porque hemos sido redimidos por Dios, hemos sido
salvados y adoptados en la familia de Dios, ¿podemos vivir de cualquier manera? Pensamos que porque Dios es amor, misericordioso y bondadoso, podemos vivir como nosotros queremos. Hasta he escuchado a muchos dicen que el cristiano puede quitarse la vida porque no puede perder la salvación. Una vez salvo, siempre. ¿Dónde hemos visto en la Biblia que una vez salvo, siempre salvo? La Biblia dice que cuando fuimos salvados, pasado, estamos en el proceso de esa salvación. Sigamos adelante. Es lo que dice Pablo, dejando atrás todas las demás cosas. ¿Vale? Permanecemos firmes hasta la meta final. Porque cuando Cristo viene, Él es el autor y el consumador. El autor, Él lo empezó. El consumador, Él lo acaba. Así que somos salvos completamente, aún no. Si no, Jesús nunca hubiera dicho que el que permanece firme hasta el final será salvo. Entonces, ¿por qué dónde están los versículos que dicen? ¿Por qué versículos como guardar vuestra salvación con temor y temblor? ¿Por qué guardarlo con temor y temblor? Si no hay posibilidad de deslizamiento. La gente piensa. Mira, hermanos, la Biblia no fue escrita por eruditos con cabezas grandes que tienen diplomas en universidades, con mucho conocimiento. No, hombres sencillos, sin letras algunos de ellos, pero bajo la influencia del Espíritu Santo. No necesitas mucha educación para comprender, necesitas el autor mismo, el Espíritu Santo, para comprenderla. Es sencilla, todo mundo puede comprender la Biblia, si desea comprenderla. Así que la salvación nuestra no es gratis. Si fuera gratis, como muchos dicen, tenemos una advertencia. Segundo de Pedro, solamente Pedro 2. Dice, es segundo de Pedro 2:6. Dice segundo de Pedro 2:6. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y los redujo en montones de cenizas. Los puso como ejemplo de lo que sucederá de la gente que vive sin Dios. Como ejemplo de lo que sucederá de la gente que vive sin Dios. Quitarse la vida, hermanos, como cristiano, no es de Dios. Significa que no confías en el poder de Dios para darte su paz. Un cristiano no se quita ni la vida, ni quita la vida a otra persona, digamos. Por decir que si alguien quiere matarte es otra cosa, en el forcejeo que estás, pero habla de asesinato, como dice la palabra, que no matarás. Es solamente viendo a una persona tener envidia y matarle. El cristiano no. No solamente Jesús compró nuestra libertad, Dios nos adoptó en su familia, como sus hijos y como el certificado de la libertad que se daban antes a los esclavos cuando la habían comprado en el tiempo de la antigua Roma. Dios nos dio su Espíritu Santo. Así que, según Gálatas capítulo 4, versículo 6, Dios nos ha dado su Espíritu. El Espíritu de su Hijo Jesús nos impulsa a llamar a Dios Abba Padre. Amén. Es el Espíritu de Dios y nosotros que nos hace poder llamar a Dios Abba Padre. Con eso vamos a concluir. El esclavo se convierte en hijo legítimo. Y no solo eso, pero también en heredero de Dios, coheredero con Cristo de la gloria de Dios. Hermanos, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Acaso eso no es maravilloso? Amén. ¿Acaso no es maravilloso de ser esclavo? Después eres libre, pero te adoptan en la familia de Dios. Y no solamente adoptan, pero apuntan tu nombre en el testamento. Tú eres coheredero con Cristo. De esclavos a herederos. Y no solo para algunos, no solamente es para algunos, sino para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesús como Señor y Salvador. Amén. Eso es para todas aquellas personas que se arrepienten de sus pecados y ponen a Jesús como su Señor y su Salvador. Cosas que Dios tiene preparados para los que le aman son cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en los corazones de los hombres. Es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es que, hermanos, permanezcamos
vale la pena permanecer firme hasta el fin. Si estamos débiles, Él renovará nuestras fuerzas. Si estamos patinando, si nos hemos caído, Él nos levantará. No importa cuántas veces estás encontrado en el suelo, si Dios aún no se ha rendido contigo, no te rindes tú mismo, tú misma. No importa. Con eso terminamos Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 7. Y si el Señor lo permite, seguiremos del versículo 8 el próximo domingo. Amén. Padre, gracias.